Buenas tardes, chicos, buenas tardes. A ver, un momentito, ¿ya? Que se conecten el resto. Sus cámaras, chicos, sus cámaras. Bien, en la plataforma ya está completamente al día, está con las, las tareas. En el caso de las tareas, por si acaso, les hago la aclaración. Yo ya ustedes sabían que cada tema que se hacía, los que tienen el libro, me imagino que ya han ido avanzando, no necesariamente que yo les diga, ya la asigne en la plataforma, ¿no? Yo les dije que vayan avanzando ya los ejercicios del libro. Entonces, simplemente ahorita yo ya asigné la tarea oficialmente, ¿sí? En la plataforma. Entonces, pero de todas maneras les estoy dando un determinado tiempo para que lo presenten, ¿sí? 3, 4, 5 días en algunos casos. Hasta el domingo inclusive hay algunos trabajos que pueden entregar. ¿Ya? Es para tener ahí sus notas de trabajo. ¿Ya? Estoy dando esa facilidad. ¿Ya? Se supone que esta semana ya la gran mayoría de ustedes va a tener sus libros, entonces va a tener su herramienta a la mano. La otra semana son los exámenes ya. ¿Sí? La otra semana son los exámenes. Entonces ya con los exámenes yo completo mis notas de la primera unidad. ¿Ah? Listo entonces. A ver. Bien, ahora sí sus cámaras, chicos, vamos a empezar ya. Ya están a gran parte, ya la mayoría, ¿no? Coreanca, tu cámara, hija. Abraham, tu cámara. A ver, Abraham. Bien, parece que Abraham tiene problemas con la cámara, no sé. Ahí veo que sí tiene cámara, pero tiene que encenderla. A ver, Abraham, tu cámara. Bien. Comenzamos, chicos.
¿Pueden ver la diapositiva? Dice triángulos. ¿Sí? ¿O necesito compartir nuevamente? No parece que ha compartido. Ya, ¿ahora sí lo ven? Ahora. Ya, listo, entonces. Ya, por eso les preguntaba, porque a veces no, si no comparte, y ahí lo volvemos a compartir. Bien. Entonces, hoy día vamos a trabajar lo que son los triángulos, ¿sí? Ya hemos visto los ángulos entre rectas paralelas, todo lo que es ángulos. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a la primera diapositiva. Un triángulo, ya saben ustedes que tiene 3 lados. ¿Qué más tiene un triángulo? Vértices, ¿no? Que son las esquinas, el punto B, a ver, el punto B, el punto A y el punto C son los vértices. Ahí está, vértices A, B y C. Lados, ¿quiénes son los lados? Es la unión de 2 vértices, ¿cierto? Lados viene a ser la unión de 2 vértices. A ver, un lado, por ejemplo, acá voy a señalar un lado, sería de A a B, acá, hasta el vértice, ¿cierto? Y así podría formar los otros 2 lados. Ángulos internos son las letras, en este caso están señalados con las letras griegas alfa, beta y teta. Y los ángulos exteriores es por la prolongación de uno de sus lados con el otro lado, ¿no? Por ejemplo, este lado que está de rosado, ¿sí? Aquí se ha prolongado el lado AC, ¿sí? Observa, mira, lo voy a asombrar ahorita el lado AC, que es el que se ha prolongado. Entonces, al prolongar este lado, por fuera hemos formado un ángulo que se llama el ángulo X, que es el ángulo externo, ¿sí? Ojo, yo podría prolongar cualquiera de los 2 lados. Mira, se me ocurre a mí ahorita prolongar el lado AB, ¿sí? Este B. Si yo lo prolongo, ¿qué va a suceder? Voy a formar otro ángulo exterior, ¿sí? Mira, ese otro ángulo exterior sería este. Pero resulta que este ángulo exterior va a ser propuesto por el vértice con X. Por lo tanto, no había problema, mira, ve. Van a tener la misma medida. ¿De acuerdo? Van a tener la misma medida, opuestos por el vértice. ¿Sí? O sea, no importa qué lado sea el que prolongues. Igualito, el ángulo externo que formes va a tener la misma medida. ¿Ya? Va a tener la misma medida. Bien. Ahí tenemos los principales elementos entonces. ¿Y a qué se considera perímetro? A la suma de las medidas de cada uno de los lados de un triángulo. Son 3 lados, tengo que sumar los 3 lados. El perímetro se simboliza como 2P. Y si tú solamente escribes P, ¿no? Si solamente escribes P, estarías escribiendo, a eso lo llamaríamos, ¿cómo lo llamaríamos? A eso se le llama semiperímetro. ¿Ya? Semiperímetro. ¿No? Semiperímetro, ¿ya? El P solito es semiperímetro, ¿no? En primaria de repente normal te dijeron P es el perímetro, ¿cierto? Sí. Pero lo correcto, matemáticamente hablando, se simboliza como 2P el perímetro, ¿ya? Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. A ver. Bien, los triángulos se clasifican en oblicuángulos. Oblicuángulos son aquellos que tienen sus ángulos, todos sus ángulos agudos o tienen un ángulo obtuso. El que tiene todos sus ángulos agudos, ¿cómo se llama? Acutángulo. ¿Sí? Todos sus ángulos son mayores que 0, pero menores que 90. Y aquel triángulo que tenga un ángulo obtuso, ¿sí? Porque solamente puede tener un obtuso, va a ser aquel que tenga un ángulo mayor que 90, pero menor que 180. Y el tercer ángulo que tenemos es el que tenga un ángulo recto, ¿no? Donde los otros dos, de hecho, tienen que ser agudos, tienen que sumar 90 grados. ¿Ya? Ese es un triángulo rectángulo. Si los clasificamos de acuerdo a la medida de sus lados, puede ser equilátero, puede ser isósceles o puede ser escaleno. Equilátero, sus 3 lados son iguales. AB es igual a BC y igual a AC. Pero, ¿qué consecuencia trae un triángulo equilátero? Que sus ángulos internos también van a ser iguales, van a ser congruentes. Van a medir cada uno 60 grados. ¿Sí? Podríamos decir entonces que un triángulo equilátero es equiángulo. ¿Sí? Equiángulo, igual, sus ángulos iguales. Triángulo isósceles. ¿Qué sucede con el isósceles? El triángulo isósceles, ¿qué es lo que nos dice? Que a lados iguales se ponen ángulos iguales, mira, ve.
AB es igual a BC. Entonces, a AB, ¿quién se opone? El vértice C. Y a BC, ¿quién se opone? El vértice A. A ver, espérense. Un segundito acá. Entonces les decía, ¿no? Este acá, ¿sí? Y este con este. Ahí está. ¿Sí? Como este lado es igual que este, a este lado se pone un ángulo alfa. Entonces, al otro también se va a poner un mismo ángulo alfa. Y ese es un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Ese es un triángulo isósceles. Y el triángulo escaleno, pues, como los tres lados son desiguales, en consecuencia tenemos tres ángulos desiguales también, alfa, beta y teta. ¿De acuerdo? Alfa, beta y teta. Bien. Desigualdad triangular, chicos. Un triángulo tiene tres lados, ¿cierto? Bien. Pero yo podría decir que un triángulo tiene por lados, por ejemplo, que acá sea 15, se me ocurre ponerle 15, ¿sí? De repente acá se me ocurre ponerle 10, ¿no? Y acá se me ocurre ponerle 4, ¿sí? He puesto tres medidas. El papel dicen que aguanta todo, ¿sí? Tú puedes decir cualquier cosa en el papel, ¿no? Pero puede ser cierto, no puede ser cierto. Igualito acá, chicos, miren, escúchenme. Los lados de un triángulo tienen que cumplir ciertas condiciones para poder yo llevarlo a la realidad, ¿no? Por ejemplo, construir un triángulo con una regla, una escuadra, todas las medidas de escala, ¿no? No podría yo dibujar ese triángulo. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Que todo lado tiene que ser mayor que la diferencia, pero menor que la suma. A ver, imagínate que yo escojo el 15, ¿ah? Mira, me estoy yendo por el lado del 15. A ver. Entonces 15 tendría que ser mayor que la diferencia de los otros dos. Y yo te pregunto, ¿qué tendría que restar yo? Los otros dos. En el orden en que están, sería el mayor 10 y el que le sigue sería 4, ¿verdad? Ya. Y tiene que ser menor, dice que la suma. Mira, en este caso, este no va a cumplir ninguna de las dos condiciones. En algunos casos sí cumple al menos una, pero no cumple la otra, mira. ¿Cuánto es 10 menos 4? Ah, sí, sí cumple, mira, ve. Ajá. 15 es mayor que 6. Por ese lado sí cumple, ¿eh? Pero mira lo que sucede en el otro lado. ¿Cuánto es 10 más 4? 14. Dime, ¿15 es menor que 14? No, ¿verdad? No es menor. Entonces, eso es lo que me dice acá el teorema de la desigualdad triangular. Me sirve para saber si un triángulo existe o no existe geométricamente hablando. ¿De acuerdo? ¿Ya? Para eso me sirve entonces este teorema. ¿Ya? Cualquier lado que yo escoja tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos, pero menor que la suma. Acá estamos suponiendo de que A es mayor que B y B es mayor que C, ¿no? Y en ese orden se ha trabajado. A ver acá. Mira, acá tenemos un problemita de aplicación, ¿no? ¿Qué valores enteros, o sea, se refiere, no voy a tomar 5.5, 5.75, no, simplemente entero, ¿me? Dice, ¿qué valores enteros puede tomar X para que el triángulo mostrado exista? Entonces, me conviene que mi incógnita, que en este caso es X, aparezca en el centro. Mira, esta es mi incógnita. ¿Sí? La ponemos en el centro. Tiene que ser mayor que la diferencia, pero tiene que ser menor que la suma. 8 menos 5 es 3, 8 más 5 es 13. Entonces, X va a tomar valores enteros entre 3 y 13. ¿Quién es el menor? 4. ¿Quién es el mayor? 12, ¿verdad? Entonces, a este sería el X mínimo y este sería el X máximo, ¿no? A ver, este sería el mínimo, ¿sí? Y por acá tendríamos el máximo valor entero. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides, el mínimo valor es 4 y el máximo valor es 12. Y los valores, no, porque la pregunta también podría haber sido, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar X? Entonces, tu respuesta sería 12,
máximo valor entero. ¿Y cuál sería el mínimo valor entero? 4. ¿Entendido, Andrea? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Andrea? ¿Hasta ahí? ¿Tú, Abraham? A ver, ¿Abraham, alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Ya, muy bien. Entonces pasamos a la siguiente. Esta sí es conocida, ¿no? La suma de los ángulos internos siempre va a ser 180. No puede tomar otro valor. Listo. Entonces a mí me dan una figura en la cual tengo 3 ángulos, pero ahí están incógnitas, ¿no? Entonces 2x más 54 más x, eso tiene que ser 180. Resuelvo mi ecuación, x tiene que ser entonces 42 grados, ¿no? Esto sí saben ustedes resolver. 2x más x es 3x, este pasa a restar, me queda 126, dividimos entre 3, 42, ¿ya? Eso podemos avanzar, ¿ya? Siguiente diapositiva, entonces pasamos a la siguiente, chicos. Muy bien. ¿Qué más tenemos en un triángulo? Si sumamos los ángulos externos, esa suma siempre tiene que ser 360 grados. ¿De acuerdo? Y de una vez les explico la propiedad 4. Si yo tengo cualquier ángulo externo, este va a ser igual que la suma de los dos internos no adyacentes a él. ¿Quién es su adyacente de Y? Es beta. ¿Quién es su adyacente de X? Es alfa. ¿Quién es su adyacente de Z? Es teta. Entonces, alfa va a ser igual a beta más teta. Aquí está, ¿ve? Sí, disculpa, X, no es alfa, X. X es igual a alfa, disculpa, X es igual a beta más teta, los que no son adyacentes, ahí está, ¿ve? ¿Quién es Z? Z es igual a ¿quién? ¿Quiénes son los no adyacentes internos? Beta y alfa, aquí está, ¿ve? Z es beta y alfa. Y Y va a ser igual a ¿quién? A teta más alfa, ahí está. Entonces, miren, observen que aquí tenemos una figura en la cual solamente tenemos los 3 ángulos externos, ¿cierto? Sí, solamente tenemos los 3 ángulos externos. Muy bien, muy bien. No se olviden de poner presente su asistencia, chicos. Ya, muy bien. A ver, entonces, chicos. Sumamos algebraicamente los 3 ángulos. Mira, tú podrías ahorrarte este pasito, pero ya depende de ti, ¿sí? Mira, tengo 3x y 2x, ¿cuánto es? Ahí está, 5x. Tengo 125, más 15 es 140. Si le quito 20, 120, ahí está, ¿sí? Y de frente, listo, y haces rápida tu solución, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Estamos sumando mentalmente, ¿no? Cuando se puede, ¿no? Cuando se puede lo hacemos así. Bien. Acá que tenemos un ángulo externo, mira. Y tengo 2 ángulos internos no adyacentes a este. Por lo tanto, la suma de estos dos me tiene que dar el externo. Entonces, 4x menos 8 es igual a ¿quién? A 56 más 72. Y resolvemos esta ecuación. ¿Sí? 128 es la suma, el 8 pasa a sumar y luego el 4 a dividir. ¿No? Bien. Ejercicio sencillo. Vamos al siguiente. Bien, ahora sí entramos al campo de las líneas notables en un triángulo. Sevillana se le llama, escuchen muy bien, a cualquier línea que yo pueda trazar en un triángulo. ¿Sí? A ver, aquí voy a hacer una aclaración de líneas para que les quede bien claro qué es lo que se ha querido definir acá, ¿ya? Miren, ¿ves? El triángulo principal acá es ABC. Ahí está, el lado AB. El lado BC. Ahí está, ¿ves? AB, BC y AC. ¿Sí? Ahí tenemos los 3 lados del triángulo. Entonces, como puedes ver, hay 2 líneas que están partiendo del vértice B. ¿Ya? Esta línea, por ejemplo, como no tiene una característica especial, simplemente toma el nombre de sevillana. ¿Sí? La mediana también es una sevillana, pero en algunos casos, como les repito, toman nombres especiales. Entonces, esta es una sevillana. Y como está dentro de la región del triángulo, se llama sevillana interior. ¿Ya? Esta es una sevillana interior. Entonces, BD es la sevillana interior relativa a ¿quién? Al lado AC. ¿Sí?
Tomamos como referencia el lado AC. Bien. Tengo otra línea. ¿Sí? A ver esta. Si yo trazo esta línea que va fuera de la región del triángulo, entonces esa se llama seviana exterior. ¿Y dónde va a parar? Va a parar en un punto, escúchame bien, que es una prolongación de uno de sus lados. En este caso, el lado en mención sería AC. Sería la prolongación del lado AC. Ahí está, chicos. ¿Sí? Ahí llegó. La seviana exterior BE, ¿no? Este es el punto B, ahí está B. Seviana exterior relativa a AC. Tomas como referencia AC, el lado normal del triángulo. ¿Ya? Entonces, no te olvides. ¿Qué es una seviana? Aquí está tu concepto. ¿No? Es un segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto, que es este, AC, o su prolongación. Esta es la prolongación, ¿ya? A eso se refiere. Muy bien. Dentro de las medianas, dentro de las sevianas importantes tenemos la mediana. ¿Y en qué consiste la mediana, chicos? Por ejemplo, tengo la mediana AN. ¿Qué es lo que ha hecho AN? Ha generado, ¿sí? Ha dividido el lado BC en dos segmentos congruentes, ¿no? BN y NC. ¿Eso qué trae como consecuencia, chicos? Trae como consecuencia que si yo digo que esto mide 6 unidades, entonces este segmento también tendría que ser 6 unidades. Igualmente, tengo la otra mediana BM que divide AC en dos segmentos congruentes. AM, aquí está señalado, y MC. Esto significa congruencia. Entonces, si este mide 7 unidades, entonces este también tendría que medir 7 unidades. ¿De acuerdo? ¿Sí? Llamamos unidades puede ser centímetros, milímetros, ¿no? Cualquier unidad de medida de longitud. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá de repente se me ocurre poner 9 unidades. Si acá pongo 9, acá también tendría que ser 9, dado que CP también es bisectriz. ¿No? Disculpen, es mediana, ¿no? Porque lo divide en dos segmentos congruentes, ¿no? Mediana, ¿no? Estamos en la mediana todavía. ¿Sí? Y es medida de lado, porque la bisectriz es para dividir ángulos. Ahí está, ¿ven? ¿Sí, chicos? Entonces, a eso llamamos entonces, chicos, la mediana. Vamos, avanzamos. Listo, continuamos entonces. La altura. ¿Qué es la altura, chicos? Miren, ve. Ahorita yo voy a trazar las alturas. La altura es una línea que cae de manera perpendicular. A ver, acá voy a trazar esta altura. Mira. Ahí está. ¿Qué estoy trazando ahí? La altura BH. ¿Sí? BH. Donde tú sabes que una altura que va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Sí? Acá va a haber un ángulo de 90 grados. No te olvides acá. ¿Sí? Siempre va a ser así. La altura va a formar 90 grados con el lado opuesto. Bien. ¿Cuál es la otra altura? Mira, de aquí, trazo. Ahí está el punto G. Y aquí estaría el ángulo en 90, de 90 grados, no te olvides. ¿Sí? Acá siempre tiene que formar un ángulo recto, ¿no? De 90 grados. Y por último tenemos la otra altura. A ver, ¿quién será la otra altura? Es la que viene acá, ¿no? Pero mira, ¿qué característica tiene en común esta altura, chicos? Observen. Hay un punto donde se han cruzado las tres. ¿Sí? Es un punto en común. ¿De acuerdo? Ese punto en común se llama ortocentro. ¿Sí? Es el punto donde se cortan las tres alturas. ¿De acuerdo? Las tres alturas relativas, ¿no? Entonces, ahí es la altura relativa BC, CJ, la altura relativa a AB, y BH, la altura relativa a C. ¿Y dónde se cortan? En el punto centro, ¿no? En este punto, que lo puedes llamar el punto O. ¿Sí? Ortocentro.
¿De acuerdo? El ortocentro. Bien. Luego tenemos la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz, chicos? Va a dividir un ángulo en dos ángulos congruentes, ¿sí? Va a dividir un ángulo en dos ángulos congruentes. Entonces, mira, ve. Por ejemplo, acá, ve. Estamos hablando de ángulo, ¿ah? Más o menos va a ir ahí, ahí, va a llegar hasta este punto, más o menos ahí. ¿No? Por decir, si esto mide 30 grados, el ángulo ABK también mediría 30 grados, ¿no? 60 en total. Aquí la otra bisectriz estaría por acá, ¿ve? De A y trazo la bisectriz que más o menos va a llegar a esta altura. Y por último, la tercera bisectriz. Y también va a guardar la propiedad, ¿ve? También se van a cruzar en un punto en común. ¿Sí? En un punto en común. ¿Cómo se llama ese punto de corte de las tres bisectrices? Se llama incentro. Incentro, ¿ya? Ese es el punto de intersección de las tres bisectrices. ¿De acuerdo? No te olvides entonces. Ese es el punto en común de las tres bisectrices. O sea, ¿qué quiere decir que es bisectriz? Por ejemplo, acá va a ser alfa y aquí también va a ser alfa. Aquí, por decir, esto va a ser beta y la otra parte en que se divide el ángulo también va a medir beta grados, ¿no? Y si aquí es teta, entonces aquí también voy a tener teta. ¿De acuerdo? Y este punto donde se están cruzando, este punto se llama I. ¿Sí? I de incentro. ¿De acuerdo? El incentro. ¿Ya? A ver, ¿hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Sí? Bueno, es la parte teórica todavía, ¿no? Es la parte teórica. Bien. A ver, ahí estamos. Vamos entonces a borrar. Y entonces alguien nos ha preguntado, profesor, ¿y la mediana no tiene un punto notable? ¿Sí? Sí. Sino que no lo habíamos nombrado. A ver, ahorita lo vemos a la famosa mediana. Retrocedamos una diapositiva. Aquí está, ¿ve? ¿Sí? Acá veíamos una G, ¿cierto? Donde se cruzan las tres medianas, ese punto en común se llama baricentro, ¿sí? Baricentro. Y aquí les voy a dar algo aparte, ¿sí? Una información extra. A ver, les voy a dar una información extra, chicos. ¿Qué sucede con el baricentro? Por ejemplo, si este segmento es A, este segmento sería el doble, 2A. Si este segmento es B, mira, el otro segmento sería el doble, sería 2B. ¿De acuerdo? O sea, forma segmentos proporcionales. El punto de intersección forma segmentos proporcionales en la relación 2 contra 1, ¿no? 2 contra 1, mira. ¿Sí? Y aquí podríamos decir, mira, ve, ¿quién es el que mide menos? El que va del punto de intersección al lado opuesto. ¿Sí? Si este es C, entonces la otra parte vale 2 veces C. Ahí estamos. ¿Entendido, chicos? ¿Sí? Ya, esa es la relación que forma una mediana. Quiere decir que, por ejemplo, si este segmento BM, esta mediana mide 6, acá tendría 2 y acá tendría 4. ¿Sí? Esta porción es la tercera parte de la longitud total de la mediana, ¿no? 6, la tercera parte 2, el doble 4. 2 más 4, ahí están los 6. ¿Ya? Muy bien, chicos, pasamos a la siguiente diapositiva entonces. Bien. ¿Sí? Miren, ve. Ahí está el punto O, ¿sí? Ahí está construido, miren, ve. Observen ahí las señalizaciones que tenemos. Ahí están las líneas, ¿sí? Que yo había trazado manualmente. ¿Sí? Acá me está señalando que los ángulos son congruentes, ¿cierto? Acá me está señalando esto, ¿no? Solamente falta la línea, ¿no? Intermedia acá, ¿cierto? Sí, faltaría nomás esta línea. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿No? ¿Qué más tenemos? Ahí está.
Ahí está, ¿ve, no? Señala que son congruentes, ¿ve? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Yo le he señalado con letritas, ¿te das cuenta? Muy bien. Y ahí está. Ujú. La tercera línea que me faltaba. Bien, vamos borrando. A ver, chicos. ¿Qué tenemos ahora? La mediatriz. A ver, la mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? La mediatriz se intersectan en un punto llamado circuncentro. ¿Y cómo es la mediatriz, chicos? A ver, veamos. Veamos cómo es la mediatriz. A ver. Mira, ve. Está partiendo una línea hacia arriba. Pero esta línea, ¿no te das cuenta tú que acá es recta? Es como si acá hubiera formado un triángulo rectángulo, mira. ¿Cierto? O sea, quiere decir que es perpendicular, ¿ve? ¿Sí? Ya. A ver, seguimos. ¿Sí? Ahí está, ¿ve? Lo que les había señalado, el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Pero miren, acá hay una señalización especial, ¿ve? Una rayita por aquí, otra rayita por acá. ¿Qué indica? Que va a formar dos segmentos congruentes. O sea, si esto vale 6, acá también vale 6. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más estamos observando en la mediatriz? Ajá, aquí están las otras dos líneas que se trazan, ¿no? Del punto medio, ojo, la mediatriz no parte del vértice, por si acaso, ¿ah? No comienzo en el vértice, yo comienzo en el punto medio, de aquí hacia arriba, donde caiga. En este caso ha caído en el vértice. ¿Sí? En este caso ha caído en el vértice. Aquí no cayó en el vértice, mira, ve. ¿Sí? Cayó en un punto cualquiera del lado BC. Y aquí también, ve. De aquí hemos partido, ¿no? De ahí hemos partido. ¿Sí? Ahí están los lados congruentes, ¿sí? A ver, disculpa, acá. ¿Qué faltaría acotar acá de repente para que te quede claro? Faltaría acotar aquí que acá también va a ser 90 grados, ¿sí? Son perpendiculares y desde ahí parten, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y va a haber un punto acá en común que se llama circuncentro, ¿sí? Ese punto se llama circuncentro, ¿ya? Es el circuncentro. Bien. Bien, chicos, acá tenemos un ejemplo. Dice, en el siguiente triángulo ABC, AD es bisectriz del ángulo A. Calcula el valor de X. A ver, ¿qué dice? Que AD es bisectriz. A ver, este es bisectriz. Entonces, si es bisectriz, observa, va a haber un ángulo teta y un ángulo teta, ¿no? O sea, esta porción, a ver, ¿sí? Esta porción de ángulo va a ser igual que esta. Ahí está, teta y teta. Bien. ¿Qué más puedo saber? ¿Cómo saber cuánto vale X? Fácil, pues, chicos. Mira, yo tengo que este es un ángulo recto, 90. Más 40, ¿cuánto es, chicos? 130, ¿verdad? Y si lo sumo con los dos tetas, la suma total de los internos sería 180. Cuando hablo de internos, hablo de los vértices principales, ¿no? A, B y C. Ya está. ¿Cuánto valdría teta? 25. Bien. Entonces, ese 25 tú lo reemplazarías aquí en el gráfico, mira, ve. ¿Sí? Eso es lo que tú tendrías que hacer. Reemplazar esos 25 grados que es allá donde acabe. Bastaría que lo reemplaces acá. Y ahora te fijas en el nuevo triángulo que se ha formado, el triángulo ADC. En ese triángulo que veo, ¿no? En el triángulo ADC veo que 25 más 40 más X sería 180. Y por ahí podrías hallar X. Pero también yo podría decir, escúchame bien, mira, ¿qué te parece si aplico mejor la del ángulo externo? X es un ángulo externo. ¿Y qué tendría que sumar para hallar X? Los dos internos no adyacentes. ¿Quiénes son los dos internos no adyacentes? Dime, ¿no serían este ángulo de 90 y este ángulo teta de 25? Entonces, ¿cuánto vale X? 115 grados. ¿De acuerdo? Apliqué propiedad del ángulo exterior. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos? Bien. Borramos entonces, ¿sí? Borramos. Y pasamos a la otra diapositiva. ¿Sí? Acá ya tenemos, como se dice, ejemplos, ¿cierto? Ahí ya tenemos ejemplos, chicos.
Bien. A ver, ¿quiénes están presentes? Abraham, Andrea Toche, Fabio Sebastián, si logró entrar Fabio ya. Flores Andrea, Yardel, Flores Marroquín, Kimberly, María Cristina, María Fernanda Valladares, Nieme Cola, Paulina, Corianca y Ronaldinho. Muy bien, me imagino que todos se han puesto presentes, ¿no? En el chat. ¿Sí? No se olviden por favor de poner presentes. ¿Ya? Muy bien, seguimos entonces. Bien, chicos, miren, este problema es, ¿qué te está diciendo acá? Tú tienes que estar atento a los datos que te dan. ¿Sí? Eso es algo bien importante, chicos, ¿ya? Bien importante. Si tú, te está diciendo que AB es igual a BC. O sea, este lado es igual a este. Y aquí está señalado, ¿ve? Un puntito rojo, un puntito rojo. Y hace un rato que les dije, si había lados iguales, opuestamente va a haber ángulos iguales, ¿no? Entonces, si a este lado se opone a este, ¿no? Este es el que me dan primero, ¿no? Si a este se opone teta, como el otro lado es igual, también se opondrá un ángulo teta, ¿ve? ¿Sí? También se opone un ángulo teta. ¿Sí? Aquí está, ¿ve? A este se opone un ángulo teta, por lo tanto, a este lado también se tendría que oponer el mismo ángulo teta. Ahí está, ¿ve? Y luego la suma de los tres internos tiene que ser ¿cuánto? 180. Entonces de ahí va a salir el valor de teta. ¿De acuerdo? De ahí sale el valor de teta. Muy bien. El siguiente problema. Tengo acá dos ángulos externos, ¿verdad? ¿Sí? Tengo dos ángulos externos. ¿Qué me convendría? Yo creo que me convendría más obtener el tercer ángulo externo. ¿Y cómo lo obtengo? Prolongo esta línea, mira, ve. ¿Sí? Lo prolongo. Al prolongarlo, todo este ángulo que ves acá sería 180, del cual ya conoces una parte, que es 2x. Entonces, mira, pues. Entonces, ¿qué te conviene ahorita a ti? Hacer lo siguiente. ¿Sí? Acá pones lo que falta para 180. Si ya sabes que una parte es 2x, la otra parte sería 180, quitándole lo conocido, que es 2 veces x. ¿De acuerdo? Le quitas lo conocido, que sería 2 veces x. Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Ya tendría tres ángulos externos. 5x, 6x y 180 menos 2x. Aquí lo pueden ver, miren. ¿Sí? 180 menos 2x, 5x y 6x. Y ya está. La suma de los tres, 360. Y resolvemos la ecuación. 6 y 5, 11 menos 2, 9. Y este 180 pasa a restar a 360, me queda 180. ¿Cuánto valdría x? 20 grados. ¿De acuerdo? Bien. Hace un momento, escúchame bien, hace un momento hicimos un problema de desigualdad triangular, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo saber si un triángulo existía? Miren, y acá tenemos un problema similar entonces, ¿sí, chicos? Aquí tenemos un problema similar, mira. Dos lados de un triángulo miden 18 y 25 centímetros. Calcula la suma del mínimo y máximo valor entero que puede tomar el tercer lado. Ah, ya, yo les había señalado inclusive también esto. Miren, ve. X va a tener que ser mayor que la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? 7, ahí está, 7. Pero menor que la suma. ¿Cuánto es la suma? 43. ¿Qué valores puede tomar enteros X entonces? ¿Quién le sigue a 7? 8, ahí está, el primero. 9, 10, 11, 12. ¿Y quién es el último? Antes de 43, ¿quién está? 42. Entonces, 8 es el mínimo valor y 42 es el máximo. Te piden la suma, ¿cuánto es? 50. Eso es todo. ¿Sí? Eso es todo ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, ¿qué nos dice acá? Que BQ es mediana. Ojo, esta es mediana. Entonces, este segmento